A ver, imaginemos por un segundo un régimen político que, digamos, ha construido toda su identidad, toda su retórica y su legitimidad discursiva sobre la base de un antiimperialismo radical. Ajá, el clásico discurso contra el imperio. Exacto. Y ahora imagínate que ese mismo régimen, al verse totalmente acorralado frente a un rechazo popular absoluto, se muestra dispuesto a entregar el control total de su mayor riqueza nacional, o sea, sus reservas petroleras. ¡Wow! Y no a cualquiera, sino a su peor enemigo histórico, única y exclusivamente para comprar tiempo y aferrarse al poder. Es que, o sea, suena a un guión de ficción geopolítica un tanto exagerado, la verdad. Totalmente. Pero es precisamente el escenario real, crudo y sumamente complejo que plantea el texto que vamos a analizar hoy. Así que bienvenidos a una nueva exploración a fondo. ¿Qué tema tenemos hoy? Sí, hoy tenemos sobre la mesa un documento súper provocador titulado Hojas sueltas sobre Venezuela. El propio texto se define desde su primera línea como profundo y crudo. Y nuestra misión hoy es desentrañar toda esta complejísima red de fuerzas políticas y diplomáticas que el autor describe. Queremos entender por qué argumenta que la situación actual de ese país es, digamos, un caso absolutamente inédito en el mundo moderno. Y hay que decir desde ya que es un texto que no pide disculpas por su contundencia narrativa. O sea, desde la primera lectura queda clarísimo que no estamos frente a un análisis académico distante, no. Claro, no es de esos escritos desde un escritorio cómodo a miles de kilómetros. Exacto. Es un documento que transpira urgencia. Es la voz de alguien que está observando una transformación estructural en tiempo real, buscando articular una especie de hoja de ruta táctica en medio de una neblina geopolítica muy densa. Esa urgencia marca el ritmo de todo, totalmente. Pero a ver, precisamente por esa enorme contundencia, y antes de meternos de lleno en los argumentos, hay una nota de imparcialidad que es absolutamente obligatoria aquí. Sí, esto es fundamental aclararlo. Exacto. Quiero ser extremadamente claro con quien nos escucha. Este documento original contiene posturas políticas sumamente marcadas, con perspectivas que cruzan líneas tanto de la derecha como de la izquierda. Ajá. Describe al régimen venezolano actual usando términos de criminalidad severa y, de manera paralela, asigna roles prácticamente salvadores a figuras políticas estadounidenses muy específicas. Sí, es un texto con nombres y apellidos, diríamos. Totalmente. Por lo tanto, es fundamental dejar absolutamente claro que las voces que guían este análisis mantienen una imparcialidad total, o sea, no tomamos partido, no respaldamos en absoluto las visiones del autor ni endosamos a las figuras políticas que se mencionan en el texto. Claro. Nuestro único y exclusivo objetivo aquí es reportar, desglosar y tratar de entender las ideas exactamente como aparecen en el material original. Y es una distinción vital para el ejercicio que hacemos, ¿no? Nuestro trabajo como analistas es proveer las herramientas para entender la arquitectura del argumento que propone el autor, examinar las vigas que sostienen su hipótesis. Exacto. Pero, claro, sin que eso implique que estemos validando el edificio que ha construido. Ok, vamos a desempacar esto. Porque el autor lanza un anzuelo conceptual en las primeras páginas que la verdad cambia por completo la forma en la que solemos pensar en los conflictos internacionales. A ver, ¿por dónde empieza? Plantea que la resolución en Venezuela no es una fecha en el calendario. O sea, no es un día D marcado en rojo que el mundo esté esperando que llegue mágicamente para firmar un tratado de paz o algo así. Ajá, no es un evento aislado. Exacto. Él argumenta que la resolución es un proceso de disrupción profunda que, de hecho, ya comenzó. No es un destino, sino una inercia tectónica que ya está en movimiento y alterando todo. Pero claro, para comprender verdaderamente hacia dónde va ese movimiento disruptivo, el documento nos obliga a hacer una pausa metodológica muy dolorosa, la verdad. Sí, bastante dolorosa. Pero estrictamente necesaria. Es el punto de partida. O sea, no tiene ningún sentido lógico hablar de soluciones o procesos de transición sin entender primero la escala del colapso que el autor está diagnosticando. Él dedica una gran parte del texto a estructurar lo que llama el diagnóstico de la ruina. Y leyendo el texto, queda súper claro que la palabra ruina no se usa aquí como una simple licencia poética o una exageración para dar lástima. En lo absoluto, el texto etiqueta a Venezuela de manera explícita y técnica como un estado fallido.
Y es crucial entender el porqué de esa etiqueta, ¿no? Claro, va más allá de, no sé, la inflación o que no haya luz. Totalmente. Va muchísimo más allá de la ineficiencia crónica o el colapso de los servicios, que son los síntomas típicos. El autor sostiene que las instituciones han mutado. Argumenta que el Estado es un aliado de fuerzas terroristas internacionales y un refugio logístico para el narcotráfico y las guerrillas. Es fuerte, muy fuerte. Y para sostener este reclamo de criminalidad sistémica, no se queda en la superficie. Cita cifras que te obligan a recalibrar todo. Menciona que desde que Nicolás Maduro llegó al poder, se han registrado, documentadas, más de 20.000 ejecuciones extrajudiciales. Espera. ¿20,000? 20.000. Y a eso súmale 18.000 detenciones, desapariciones y secuestros con fines de persecución política. ¡Wow! Detenerse a pensar en esas cifras requiere un cambio de paradigma para cualquiera que vea esto desde afuera. 20,000 ejecuciones no son una simple crisis de gobernabilidad. No, para nada. Es la aniquilación sistemática del Estado de Derecho. O sea, pensemos en intentar remodelar un edificio. Alguien llega con unos planos increíbles, pintura nueva, ideas para la fachada. Ajá, el plan perfecto. Pero llegas al terreno, haces la inspección, y resulta que los cimientos están literalmente pulverizados, reducidos a polvo con dinamita. Exacto. Y según el documento, tratar de estabilizar este país con mesas de diálogo diplomáticas convencionales es como reconstruir ese edificio, y cito textualmente al autor, maquillando, adornando y solo pintando. Sí, me acuerdo de esa parte. Él usa una expresión muy local. Dice que esto no son juegos de carritos, o sea, no es un juego de niños donde pones una curita y ya. No puedes poner ventanas nuevas si no hay bases. Lo fascinante aquí es observar cómo el autor procesa todo esto a nivel psicológico, la verdad. Claro, porque es súper oscuro. ¿Sí? La reacción lógica ante cimientos pulverizados y 20.000 ejecuciones sería caer en un nihilismo absoluto y decir, ya, caso perdido. Sin embargo, el autor se define de una manera muy particular. Dice ser intensamente optimista, pero crudamente realista. Esa frase es clave. Y usa una expresión coloquial buenísima. Asegura que no es ni pendejo ni comeflor. O sea, comeflor es alguien muy ingenuo, ¿no? Alguien que flota en fantasías y no ve la realidad del mundo. Pero a ver, esa dualidad de ser intensamente optimista y crudamente realista parece una contradicción gigante. O sea, normalmente el realismo tan crudo te mata el optimismo. Parecería, sí, desde la óptica tradicional. Pero en la lógica de este documento es una relación de causa y efecto. Este reconocimiento brutal, este aceptar sin anestesia las cifras de ejecuciones y la destrucción petrolera, es, paradójicamente, lo que alimenta su optimismo. ¿Por qué? O sea, ¿cómo funciona eso? Por una razón puramente estratégica. Él argumenta que solo al aceptar la realidad así de cruda, sin filtros diplomáticos, se evita cometer el error de construir planes sobre lo que él llama espejismos. Su optimismo no viene de creer que las cosas van a mejorar solas, sino de saber que por fin se está diagnosticando la enfermedad con precisión quirúrgica. Claro, si sabes a qué te enfrentas, sabes cómo pelear. Exacto. Entender que el adversario no opera con reglas democráticas te permite actuar con la frialdad que la situación exige. Y eso nos lleva a una encrucijada vital en el análisis. Porque si la estructura está demolida y hay un mecanismo de terror estatal de ese nivel, el surgimiento de cualquier resistencia masiva parece, en papel, imposible. Matemáticamente imposible. Sí. ¿Cómo logras armar un movimiento ciudadano dentro de una atmósfera diseñada para pulverizar la esperanza? Y aquí entramos a lo que el texto llama el punto de inflexión definitivo, el que rompe todos los moldes. El documento desglosa esa paradoja de forma cronológica. Empieza situándonos antes de las elecciones primarias, allá por octubre de 2023. El autor describe esa etapa como de un desasosiego y desesperanza generalizados. Nada indicaba que algo iba a cambiar. Nada. Y ahí introduce el factor humano. Señala que la férrea voluntad de la líder opositora María Corina Machado fue el catalizador que revirtió esa inercia. El texto destaca cómo, sorteando barreras del régimen y hasta sabotajes de enemigos internos en la propia oposición, esas primarias fueron un éxito rotundo. Pero claro, organizar unas primarias exitosas, por muy meritorio que sea,
sigue siendo algo limitado a una fracción de la población que ya está muy motivada. El salto verdaderamente abismal es cómo ese impulso de 2023 se convierte en el fenómeno masivo de las presidenciales del 28 de julio de 2024. Y el autor traza una línea directa ahí. El 28 de julio es calificado como una victoria aplastante del candidato Edmundo González. Pero el análisis no se queda en los votos, va al cómo. Eso es lo impresionante, la logística. Una operación monumental. Millones no solo votaron, sino que ejecutaron una logística sin precedentes. Personas caminando kilómetros, auditando los conteos, desafiando a los militares. Y la piedra angular. Lograron recoger, digitalizar y resguardar las actas. Las famosas actas. Las pruebas irrefutables del triunfo, esa capacidad de recolectar pruebas bajo fuego, básicamente, fue lo que obligó a más de 60 países a reconocer los resultados. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque el autor toma este evento gigantesco, frente a un estado criminal, y lanza una tesis súper audaz. Dice que este caso es 100% único. Inédito. Totalmente inédito en la historia moderna, y advierte que tratar de analizar esto con lentes de transiciones pasadas te va a llevar a conclusiones equivocadas. Sí, es un punto fuerte del texto. Pero a ver, necesito hacer una pausa y empujar un poco contra esta idea, como abogado del diablo, porque la afirmación es enorme. Si el caso es absolutamente inédito, un territorio donde los mapas de la historia no sirven, ¿cómo diseñas una estrategia? Claro. No estamos navegando a ciegas. Si las lecciones del apartheid en Sudáfrica, o la caída del muro, o las dictaduras en América Latina no aplican, ¿de dónde saca el autor un plan que sea viable? Es un cuestionamiento válido, totalmente. Da miedo operar sin red de seguridad histórica. Pero si conectamos esto con el panorama general, la respuesta a esa aparente contradicción es que la estrategia moderna no se puede armar mirando por el espejo retrovisor. O sea, la nostalgia no sirve de táctica. Exacto. Buscar analogías puede ser reconfortante intelectualmente, pero si las variables no cuadran, usar viejas fórmulas es fracaso seguro. La estrategia que propone no viene de la academia, viene de una lectura quirúrgica de las fuerzas reales que están operando sobre el terreno de juego hoy. En este mismo instante. Ajá. La lógica es implacable. No necesitas comparar tu partida de ajedrez de hoy con una de la Guerra Fría, siempre y cuando sepas exactamente cómo se están moviendo las piezas de tu oponente ahora mismo, sus debilidades y sus incentivos. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Significa apartar el libro de historia y mirar fijamente el tablero tridimensional que tenemos enfrente. Y esto nos mete de lleno en la tercera gran sección del documento. El famoso tablero. Exacto. El autor propone un marco de referencia actual, un tablero donde operan, simultáneamente, tres fuerzas colosales y radicalmente dispares. Y entender esa disparidad es la clave de todo. Totalmente. El texto disecciona estas tres fuerzas mostrando que cada una tiene incentivos y lógicas de supervivencia que ni se cruzan. La primera es el poder militar y disuasorio de los Estados Unidos. Canalizado a través de Donald Trump, según el autor. Sí, específicamente. Y le asigna a esta fuerza externa el rol de ser el catalizador de la fase terminal del régimen. Y detalla que esto operaría bajo un plan de 3 fases. A ver, ¿cuáles son? Primera fase. Estabilización. Antes de poder hacer cambios políticos en un estado criminal, hay que imponer orden y disuasión creíble. Segunda fase. Recuperación económica y reconciliación social. Y la tercera ya sería la transición definitiva hacia la democracia. Ese nivel de estructura implica que el autor ve la presión geopolítica no solo como una amenaza vacía, sino como un andamiaje operativo. Esa es la primera fuerza. ¿Y la segunda? La segunda es el poder de facto, el régimen. Reiterando su naturaleza criminal, el autor hace una observación táctica brutal. El régimen no tiene la más mínima intención de irse por presiones diplomáticas estándar. Su juego es el desgaste. Quieren cansar a todo el mundo. Agotar la paciencia y los recursos de la comunidad internacional. Pero el detalle más asombroso es su disposición táctica. Con tal de ganar tiempo y sobrevivir, están dispuestos a ceder el control total de la industria petrolera a los Estados Unidos. O sea, a su enemigo jurado. Es una revelación geopolíticamente esquizofrénica.
De verdad. Sí, te vuela la cabeza. Y claro, la tercera fuerza viene a complicar esto aún más, desde adentro. La tercera fuerza es el poder indómito de la sociedad civil. El documento describe un respaldo masivo e inequívoco hacia María Corina Machado. El autor traza una línea roja ahí. Asegura que no hay viabilidad política para estabilizar la nación que no le incluya a ella en el centro. Es un mandato innegociable. A ver, tratemos de visualizar la mecánica de este escenario, porque es de locos. Pensemos en un juego del tira y afloja, la cuerda. Ajá. Pero no es lineal de dos equipos. Es un tira y afloja a tres bandas, con una anilla de poder en el centro. Tres cuerdas tirando en direcciones geométricas divergentes. Y cada cuerda es de un material distinto. Qué buena analogía. Una cuerda es de acero pesado, inflexible. Es el poder militar y la disuasión geopolítica de Estados Unidos. Otra cuerda es resbaladiza, maleable y súper tóxica. Es el instinto de supervivencia del régimen, dispuesto a soltar el petróleo a su enemigo con tal de no soltar el control político interno. Sí, la cuerda del desgaste. Y la tercera cuerda es humana, orgánica, expansiva, tejida por la voluntad de millones de ciudadanos que actúan en bloque, negándose a soltar la presión. Esa imagen destila perfectamente la fricción que plantea el texto. Y nos obliga a detenernos porque esta plantea una pregunta importante, especialmente sobre la segunda fuerza. Sobre el régimen. Se contempla el enorme cinismo de esto. Un régimen de facto que lleva décadas adoctrinando a la población con la defensa de la soberanía frente al imperialismo, maniobrando para entregarle las llaves de su riqueza petrolera a ese mismo enemigo histórico. Solo para respirar un rato más. Para comprar el oxígeno necesario para mantener el cascarón autoritario frente a una sociedad que lo repudia. Es parasitismo político puro. Vaciar los recursos del país hacia afuera para financiar la represión hacia adentro. ¿Qué nivel de contradicción? Demuestra que debajo de esa coraza de control total hay una fragilidad y una desesperación estratégicas gigantescas. Y mira, analizar estas dinámicas profundas es lo que hace que este ejercicio sea vital para cualquiera que nos escuche. Totalmente. No estamos hablando de una simple elección que salió mal en un país sudamericano. Lo que nos muestra a hojas vueltas sobre Venezuela es un estudio de caso en tiempo real sobre cómo operan las transiciones súper disruptivas. Cómo chocan un poder atrincherado, la voluntad de todo un país y el peso internacional. En definitiva, el texto es un laboratorio abierto. Si sintetizamos todo, empezamos con el diagnóstico crudo de un Estado criminalizado y fallido. Luego vimos cómo desde esas cenizas, una movilización logística sin precedentes, hackeó el miedo para probar su soberanía, rompiendo los moldes. Ajá. Y terminamos en este tablero de 3 dimensiones. Un tira y afloja donde operan intereses globales, supervivencia autoritaria y mandatos democráticos. Un choque donde el final no está escrito, pero que se acerca a un punto de quiebre inminente. Y frente a ese quiebre, el documento lanza una advertencia que, a mí, me resuena muchísimo. El autor alerta sobre el peligro de caer seducidos por, y cito, el espejismo de una normalización cimentada en la ruina. Esa frase es poderosa. Nos advierte que no podemos aceptar que el silencio institucional es igual a la paz. Y esto abre la puerta a una reflexión final que quiero dejarle a la audiencia. Si miramos la historia, la diplomacia internacional ama la estabilidad. El mundo prefiere un orden predecible, aunque esté construido sobre injusticias atroces o dictaduras. Quieren que las cosas fluyan. Sin hacer mucho ruido. Exacto. Pero, y aquí está la gran pregunta, ¿qué pasa cuando la demanda inquebrantable de libertad de todo un país entra en colisión directa, de frente, contra ese apetito del mundo por mantener las cosas normales? Uf. Quizás la verdadera disrupción, lo que de verdad rompe los moldes, no venga de un tratado internacional, sino del simple y poderoso acto de una sociedad negándose a tragarse una paz falsa. La negativa absoluta a dejar que el mundo pinte la fachada sobre los escombros de su democracia. ¿Qué manera de cerrar? Les dejamos esa pregunta para que la piensen. Gracias por adentrarse con nosotros en esta complejidad. Nos escuchamos en la próxima exploración a fondo.